y más. Le agradezco mucho a la consejera del INE, justamente, a Claudia Zavala, está en entrevista esta tarde con nosotros. Qué gusto saludarla, consejera. Hola Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar a la audiencia, a tus órdenes. Gracias. Justo fue cuestionada la presidenta consejera Guadalupe Tadei sobre este tema y adelantó que ya comienzan a abordar en el INE cómo podría ser este proceso. Y lo que nos preguntamos es inicialmente, pues, si va a costar más dinero, si lo están contemplando ya en un presupuesto o cómo lo está recibiendo el INE, cómo está recibiendo el INE esta confirmación de la reforma al Poder Judicial. Pues mira, Michelle, la recibimos con mucha responsabilidad, pero Ujú. todavía no estamos en condiciones de saber cuál es el costo de esta elección. No es una elección como las de siempre, como las constitucionales. Es una elección que vamos a tener que generar con nuestras áreas técnicas un modelo operativo específico. Y a partir de ese modelo operativo que cumpla con todas las garantías para dar certeza al voto, esta universalidad, que sea un voto secreto, libre, directo, será como nosotros podemos estar en condiciones de señalar cuál será el costo. Algo bien importante que sí quiero comentarles a las personas es que nosotros, una vez que sea publicada la reforma, tendremos que en 7 días salir como Consejo General y ahí tendremos un plan y programa de trabajo. Ese será el que guíe nuestras actividades y ahorita está en las áreas técnicas con esa expertise que tienen, Michelle, son Sí. las que se están haciendo cargo de presentar pues muchas preguntas porque es muy complejo, Sí. pero también de presentar alternativas. Así es, consejera, sobre todo porque estamos hablando y muchos concentran la reforma en el cambio de magistrados y jueces en la capital del país, pero la verdad es que esto se va a tropicalizar, como ya vimos en la votación de los congresos, pues a todos los estados del país. ¿Significa esto, consejera, que también deberán mover los órganos locales electorales para contribuir a esta elección de magistrados y jueces? Ahorita solo es lo federal. Ujú. También hay un mandato en la propia reforma que les corresponderá hacer adecuaciones en el ámbito estatal. Eso no está ahorita para nosotros, pero también hay que tener claro que el INE va a tener que actuar con otras autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles son los cargos que se van a elegir? ¿Cuántos cargos se van a elegir? ¿Dónde se van a elegir? Es un insumo que nos va a entregar el Senado, porque a su vez el Consejo de la Judicatura le tendrá que administrar esa información y recordemos también que la ley prevé que los tres poderes son los que van a poder presentar las candidaturas. En esa medida tendrán que construir sus comités técnicos. Es un proceso complejo donde no nada más actúa el INE, hay otras autoridades, pero el INE se está preparando para hacer lo que le corresponde hacer. Si es, consejera, sabemos que en estos momentos posiblemente el INE ya esté trabajando o analizando cómo será el presupuesto que viene para este 2025. ¿Será que van a incluir ya en este análisis también el presupuesto que requerirán para la organización de estas posibles, organización de estas elecciones? Por supuesto que se tiene que incluir. Hay 2 momentos, el de esta última parte del año, porque vamos a tener que realizar actos, y eso no estaba presupuestado porque no Ujú. existía, va existiendo. Habrá que ver si vamos a tener, que pedir la suficiencia presupuestal también para ello. Y también tendremos que pedir el presupuesto de 2025 para todas las actividades que requieran, además de las que, pues, nosotros naturalmente tenemos como funciones. Esta es una más que se pide y se presupuesta. ¿Será igual de cara que la elección del pasado 2 de junio? No quiero atreverme a decir Ujú. costos, pero la inversión que nosotros hacemos en México en las elecciones sí es costosa porque tiene muchas garantías y Sí, la ley sí nos exige las mismas garantías. sí. Entonces, sí tenemos que conservar el estándar de integridad que requieren, porque también la Constitución dice que deben de ser sobre la base de los mismos principios y las mismas garantías que el proceso electoral de las autoridades constitucionales. Así es. Y hablando de estos recursos, consejera, ¿de dónde proviene este dinero? ¿De la misma forma en la que se organizan las elecciones? ¿Cómo sería? A ver, nosotros hacemos la solicitud de presupuestal a la Cámara de Diputados para que pueda ser administrada. Es la forma
Cuando es el presupuesto ordinario, lo mandamos al Ejecutivo, el Ejecutivo lo presenta a la Cámara de Diputados. En estos casos tendremos que seguir la misma ruta para 2025. Tengo entendido, pero aquí sí hay que ser muy claros, hay que revisar si no hubo modificaciones con la publicación, pero también había una determinación en el dictamen que en algún momento leí, hay que ver cómo se publica respecto de dónde se iban a obtener esos recursos, Michelle. Como bien lo mencionaba usted, habrá que esperar la publicación en el diario oficial y es donde van a pues comité, como lo menciona en el INE, pues analizar todos estos puntos que ya comienzan a cuestionar. Y aprovechando la entrevista, consejera Guadalupe Zavala, la semana que pasó también, además de ya iniciar todos estos movimientos derivados de la reforma, invalidó pues los procesos del Partido Revolucionario Institucional, el INE justamente, que derivan, entre otras cosas, la posibilidad de reelección del actual dirigente Alejandro Moreno. ¿Cómo va ese tema? ¿Quedó ya carpetazo a esta invalidación? ¿Qué sigue en el INE? ¿Qué ha visto con el Partido Revolucionario Institucional? A ver, como INE, el Consejo General, por mayoría de votos, hay que decirlo, Michelle, no fue Ujú. unanimidad, por mayoría de votos se decidió en, que no podíamos hacernos cargo de estudiar la constitucionalidad y legalidad porque la reforma a esos estatutos se había dado en un tiempo que la ley lo prohíbe. Esa fue la decisión mayoritaria del Consejo General. Ha anunciado el Partido Revolucionario Institucional que impugnará esta decisión. Tienen 4 días, de acuerdo con la ley, y una vez que la impugnen, será el Tribunal Electoral el que decida si este acto se conserva o revoca. En caso de que lo llegara a revocar, tendrá que regresar al INE para que estudiemos la constitucionalidad tanto del procedimiento como se llevó a cabo como en su caso, las modificaciones de fondo. Pero ahorita lo que decidió el INE es eso, que no podíamos hacer este estudio porque se Ujú. hizo en un tiempo prohibido. Estamos en el tiempo, en el plazo de impugnación y habrá que ver, seguro se va a impugnar porque ya lo anunciaron y habrá que ver Sí. qué decide el tribunal. Por lo Bien, pronto, no sí. entramos a analizar. Bien, pues le agradezco mucho, de verdad, consejera Claudia Zavala, la oportunidad de platicar de qué es lo que sigue después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial y pues la situación del PRI fue tema en la semana y cómo desaprovechar la oportunidad para preguntarle. Gracias por la disposición para platicar en Fórmula Noticias. Gracias a usted, Michelle. Bonita tarde a todas y todos. Gracias por este espacio de comunicación. Igualmente, consejera, muy buena tarde. Ya escuchó usted, auditorio, la consejera del INE, Claudia Zavala, hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Le confirmo es que en el INE comenzarán a analizar, Gracias. debatir la reforma por judicial y cómo se podría llevar a cabo, empezando con lo más importante, los recursos, pues las elecciones a jueces y magistrados en lo federal de momento, así lo mencionaba, y cómo se obtienen los recursos, obviamente involucraría ya también esta información, solicitud al Congreso de la Unión. Así que así vamos adelantando lo que sigue después de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma al Poder Judicial. Auditorio, es tiempo de irnos a una pausa.